Alice Vargas vivía en el pequeño pueblo del Molino desde hacía poco más de un año, y en aquel rinconcito abrazado por montañas verdes había encontrado exactamente lo que necesitaba: paz, anonimato y la oportunidad de criar a su hijo lejos de todo lo que había dejado atrás. El Molino era un lugar de belleza tranquila y honesta, con calles estrechas de piedra, casas bajas de techo rojo y un aire que olía a pino y tierra húmeda todo el día. Alice estaba embarazada de 7 meses, y la barriga, redonda que llevaba con discreto orgullo, era lo más bueno y verdadero que le había sucedido en su vida en los últimos años. Nadie allí sabía de dónde había venido, nadie preguntaba, y ella había aprendido que el silencio amable es uno de los mayores regalos que un lugar puede ofrecer. Por primera vez en mucho tiempo, Alice Vargas se despertaba por la mañana sin sentir miedo del día que estaba por venir. Pero su vida no siempre había sido así. 5 años antes, Alice vivía en Bellano, ciudad grande y ruidosa, a más de 300 kilómetros de El Molino, bajo el techo de su tío Fernando, el hombre que debería haber sido su protector después de que sus padres murieron, y que en cambio la entregó como moneda de cambio sin el menor remordimiento. Fernando tenía una deuda con el mercader más temido de la región, y la solución que encontró fue ofrecer a su sobrina en matrimonio como si ella fuera un objeto que le pertenecía. Alice tenía 22 años, no tenía a dónde correr, y no había nadie que levantara la voz a su favor. Entonces se casó con Baltasar de Lareda. Era la 5ª esposa de él, y ese número decía más sobre el tipo de hombre que era Baltasar que cualquier otra cosa que alguien pudiera contar. Fueron 4 años de un matrimonio sin amor y sin respeto, donde las humillaciones llegaban en dosis pequeñas y constantes, del tipo que no deja marca visible pero va corroyendo por dentro como el agua que desgasta la piedra. Baltasar no la amaba y se aseguraba de que todos a su alrededor lo supieran. Alice aprendió a vivir en aquel silencio pesado como quien aprende a respirar bajo el agua, despacio, conteniendo el pecho, esperando que pasara. Baltasar de Lareda era temido en toda la región, hombre de posesiones y de temperamento duro, y Alice era apenas un nombre más en una lista de mujeres que él había consumido y descartado con la misma indiferencia con la que conducía sus negocios. Ella sobrevivió a cada día de aquellos 4 años, guardando dentro de sí una pequeña llama que el frío de la casa nunca consiguió apagar completamente. Entonces, en una noche fría de noviembre, Baltasar sintió un fuerte dolor en la mesa de la cena, llevó la mano al pecho y no despertó más, y el silencio que tomó la casa aquella noche era diferente de todos los otros silencios que Alice había conocido. Lucinda, la gobernanta de cabellos blancos, que había sido la única luz genuina en aquellos 4 años, dijo: «Huye ahora, Alice, antes de que tu tío llegue y te lleve a su casa». Alice sabía que ella tenía razón, entonces fue hasta la biblioteca y tomó un poco del dinero que Baltasar guardaba, lanzó lo esencial en una maleta, y Lucinda diría que ella había sido llevada por ladrones, y que Baltasar se sintió mal durante lo que había ocurrido. Las dos se abrazaron en el pasillo y Alice partió. Alice embarcó en el primer barco que estaba parado en el puerto, sabiendo apenas que necesitaba ir lo suficientemente lejos para que nadie la encontrara. Desembarcó en una ciudad. Después fueron días de camino, de aventones en carretas lentas, de noches en posadas baratas con colchones finos y ventanas que dejaban entrar el frío, hasta que el molino apareció en una curva del camino como una respuesta que ella no sabía que estaba buscando. La posada en la que se quedó en los primeros días tenía mala atención y habitaciones sin comodidad, pero nadie allí la conocía ni hacía preguntas, y eso era más valioso que cualquier cama suave. Supo que había una casona grande, en venta antigua, con varias habitaciones y un jardín tomado por la maleza. Necesitaba reforma, pero tenía paredes sólidas y una estructura que no mentía. Alice usó el dinero que trajo, compró la casa, se arremangó y trabajó como nunca había trabajado en la vida, pintando, arreglando, limpiando,
transformando aquellas paredes cansadas en una pensión simple pero acogedora. Un mes después de llegar a El Molino, descubrió que estaba embarazada, posó la mano en la barriga todavía pequeñita y decidió que haría todo para que no le faltara nada a su hijo. Decía a todos que era viuda, y nadie dudaba. Había en ella algo de mujer que ya cargó demasiado dolor como para necesitar inventar historias. Rosita llegó pidiendo trabajo en una mañana de lluvia, joven de risa fácil y manos dispuestas, y Alice la contrató porque reconoció en aquella mirada la misma hambre de recomenzar que veía en su propio espejo todos los días. Juntas, Alice y Rosita transformaron la pensión en la más comentada de toda la región, no por ser lujosa, sino por ser limpia, perfumada y acogedora, con sábanas frescas cambiadas cada 2 días, comida hecha con cuidado y una dueña que trataba a cada huésped como visita de familia. La fama fue creciendo de boca en boca, de ciudad en ciudad, y pronto la pensión de Alice Vargas era el primer nombre que cualquier viajero escuchaba cuando llegaba a la región preguntando dónde hospedarse. Alice llegó así al 7º mes de embarazo, feliz de la forma simple y conquistada que es la más verdadera de todas, con la barriga grande, los pies a veces hinchados al final del día, y una sonrisa que había tardado años en volver a su rostro y que ella no pretendía dejar ir tan pronto. Fue en una tarde que Rosita apareció en la veranda con los ojos abiertos de par en par y la voz que temblaba entre el susto y la risa, llamando a Alice con urgencia. Alice levantó los ojos del bordado que sostenía y miró a la amiga, que parecía a punto de explotar de curiosidad. «Alice, Alice, ¿no vas a creer quién está en nuestro portón?» Alice preguntó con calma. «Habla ya, Rosita, ¿quién es?» Rosita no respondió con palabras, simplemente agarró su brazo con cuidado y la llevó hasta la ventana de la sala que daba a la calle allá abajo, desde donde se veía el portón de madera de la pensión. Alice miró hacia abajo. Un hombre estaba parado frente al portón con una presencia que no necesitaba anunciarse, alto y de hombros anchos, vistiendo una casaca de tela oscura bien cortada y botas de cuero que llegaban hasta la rodilla. A su lado, un caballo negro de crin blanca golpeaba el casco en el suelo con la impaciencia de los animales de raza, y un segundo hombre esperaba unos pasos atrás en silencio. Alice se quedó mirando por un momento sin decir nada, y entonces preguntó bajito sin quitar los ojos de la ventana. «Rosita, ¿quién es ese hombre?» Rosita se acercó y susurró como si todo el pueblo pudiera oír. «Es Mateus Beaumont, el duque de Almena. Fui a atenderlos y él me dijo que antes de entrar quiere hablar contigo». Alice se quedó en silencio por un instante, dejando que aquella información se asentara. «Hola, mis queridos oyentes. Quiero hablar un instante con ustedes, antes de continuar con esta historia de amor increíble de hoy. Cuéntenme en los comentarios, ¿desde qué rinconcito del mundo están acompañando nuestro canal Amor y Romance de Época? ¿Y qué están haciendo mientras nos escuchan? Muchas gracias por elegir escuchar nuestra historia. Hoy vamos a hablar de Alice, una mujer que construyó una vida nueva con sus propias manos en un pueblo tranquilo entre montañas, y de Mateus, un hombre que llegó hasta ella cargando una misión que revelaría hasta dónde ciertas personas son capaces de llegar cuando se trata de dinero y poder. Una historia de amor que nació donde nadie lo esperaba, de secretos escondidos debajo de una paz que parecía demasiado perfecta. Si amas historias de época con romance verdadero, secretos que sorprenden y personajes que se quedan en el corazón, suscríbete al canal y activa la campanita, porque cada historia que escribo es siempre para sorprenderte. Alice suspiró hondo, bajó las escaleras y salió hasta el portón. Él la miró cuando ella apareció, y había en sus ojos verdes una atención tranquila y directa. Era guapo de una manera que no necesitaba anunciarse, el cabello castaño un poco desordenado por el viento del viaje y una sonrisa discreta en la comisura de la boca. «Señora Vargas, su empleada me dijo que usted es la dueña de aquí. Soy Mateus Beaumont». Alice lo saludó con la compostura de quien no se intimida fácilmente, y respondió: «Ella me dijo que el señor quería hablar conmigo antes que nada». Entonces
Aquí estoy, señor Beaumont. Mateus fue directo. Dijo que en el pueblo nadie sabía su título, y así quería que permaneciera, que necesitaba discreción absoluta, y que deseaba alquilar todas las habitaciones de la pensión solo para él y su compañero. Alice frunció el ceño y respondió con naturalidad. «Señor, tengo huéspedes establecidos aquí. No puedo simplemente echarlos». Mateus sacó de dentro de la casaca 4 sacos de monedas y se los mostró con la calma de quien conoce el peso de lo que está ofreciendo. «Reembolse a cada uno con generosidad y diga que necesita cerrar por algunos días. Usted no se va a arrepentir». Rosita apareció detrás de Alice y murmuró: «Alice, necesitamos ese dinero. Yo hablo con los huéspedes. Creo que no tendremos problemas». Alice se quedó en silencio, los ojos yendo de los sacos al rostro del hombre, y entonces dijo: «No me siento cómoda haciendo eso con las personas». Mateus respondió con seriedad: «Le garantizo que será por una buena causa». Alice suspiró hondo y dijo: «Está bien, pongan los caballos en el establo del fondo. Hay pesebres y heno para ellos. Rosita va a arreglar sus habitaciones. Y vamos a ser discretas en cuanto a su estadía aquí». Hizo una pausa y lo miró a los ojos con firmeza. «Pero no quiero ningún tipo de problema dentro de esta casa, señor Beaumont». Mateus le sonrió con calma y respondió: «Se lo agradezco, señora Vargas, y le garantizo que no lo habrá». Alice dio media vuelta y entró. Mateus se quedó parado mirando a aquella mujer, bonita, de ojos castaños claros, firme, decidida y embarazada, y una pregunta quedó dentro de él sin respuesta. ¿Cuál sería su historia? Sola, cuidando una pensión y esperando un hijo, teniendo una única empleada, él encontraba aquello genuinamente admirable, pero necesitaba tener enfoque ahora, ganar la confianza de aquel pueblo poco a poco, porque todo el mundo que había consultado en el camino indicó la pensión de Alice, y no solo la indicaban, sino que hablaban muy bien de ella. Tal vez ella le fuera de gran ayuda, pues era muy querida en el pueblo, y él necesitaba esa confianza para conseguir lo que había venido a hacer. La corona dejará claro que hasta descubrir lo que había venido a investigar en el molino, necesitaría ser muy discreto, y así lo sería. Rosita fue de puerta en puerta, con aquella delicadeza que era su marca, explicando a cada huésped que la pensión necesitaría cerrar por algunos días debido a un imprevisto, y que serían reembolsados con generosidad por la molestia. Los 5 aceptaron sin grandes resistencias, porque el valor que Rosita puso en las manos de cada uno era más que justo, y en menos de una hora las habitaciones estaban vacías y las maletas desaparecidas por la puerta principal. Ella instaló a Mateus y a Pedro, el empleado del duque, en las 2 mejores habitaciones del segundo piso, cambió las camas, abrió las ventanas para ventilar y bajó hasta la cocina en busca de Alice. Rosita la encontró y dijo con esa curiosidad que nunca lograba disimular: «¿Qué será que vino a hacer aquí en el pueblo, Alice? ¿Y por qué tanto secreto?» Alice salió de sus pensamientos despacio y sonrió de lado. «Se lo voy a preguntar después, Rosita». Rosita dio un leve golpe en la mesa con entusiasmo y dijo: «Alice, el dinero que él dio cubre casi un año de mi hospedaje». Alice levantó los ojos y la sonrisa se abrió un poco más, genuina esta vez, de ese tipo que nace cuando la preocupación cede espacio al alivio. «Va a ser de gran ayuda», dijo bajito, como si hablara más para sí misma que para la amiga. Rosita la miró con aquel brillo animado en los ojos y continuó: «Y Alice, ya es hora de terminar la habitación del bebé. Con ese dinero alcanza para comprar todo lo que falta». Alice posó la mano en la barriga con cariño y estuvo de acuerdo. «Lo sé, necesito arreglar la cuna antes de que llegue». Hubo un silencio corto y cálido entre las dos, de ese tipo que solo existe entre personas que realmente se conocen, y entonces Alice dio unas palmadas en la mesa y dijo: «Ahora ayúdame a preparar la mesa para que puedan cenar». Las 2 trabajaron juntas en la cocina, con la armonía de quienes ya no necesitan palabras para entenderse.
Alice preparando el caldo y el pan, y Rosita poniendo la mesa del comedor con el mantel blanco de lino, los platos de loza y los vasos de vidrio que quedaban reservados para ocasiones que lo merecían. El olor de la comida tomó toda la pensión, bajando por los pasillos y subiendo por la escalera, y cuando Mateus bajó acompañado de Pedro, los dos ya habían cambiado la ropa de viaje por prendas más limpias. Se sentaron a la mesa y Alice y Rosita sirvieron la cena en silencio respetuoso, circulando con las fuentes calientes. Fue entonces cuando Mateus levantó levemente la mano y dijo con una voz que no admitía ceremonia innecesaria: «Por favor, señoritas, siéntense con nosotros». Alice se detuvo y respondió con naturalidad: «Señor Beaumont, no tenemos la costumbre de sentarnos con los huéspedes». Mateus la miró con una sonrisa tranquila y dijo apenas: «Insisto, necesitamos tener una conversación». Alice miró a Rosita por un breve segundo. Las dos intercambiaron un entendimiento silencioso, y entonces ambas se sentaron. Mateus esperó a que se acomodaran antes de hablar, y había en él esa cualidad rara, de hombre que sabe escuchar antes de preguntar. «Señora Vargas», dijo con voz pausada, «¿usted conoce a todos aquí en el pueblo?» Alice respondió con naturalidad: «Conozco a la gran mayoría, sí». Mateus asintió y continuó: «¿Hace mucho tiempo que vive aquí?» Alice lo miró con aquella calma directa que era su marca y respondió: «Hace 8 meses, señor». Él hizo una pequeña pausa antes de preguntar lo siguiente: «¿Y qué la trajo a estos lados?» Alice respondió sin desviar la mirada: «La necesidad de recomenzar, señor Beaumont. ¿Y usted qué lo trajo hasta el molino?» Mateus la miró por un instante antes de responder, como si estuviera midiendo con cuidado hasta dónde iba a hablar. «En realidad vine por encargo de la corona. Estamos en busca de algo». Alice sintió el pecho apretarse en un sobresalto que ella misma no esperaba, porque lo primero que cruzó su pensamiento fue Baltasar, su muerte, una investigación que pudiera rastrear su huida. Pero apartó el pensamiento rápido, porque la corona no enviaría a un duque para investigar a la viuda de un mercader. Mateus percibió que ella se había quedado pensativa y dijo enseguida, con una observación que sonó casi como un elogio: «Noté que a pesar del poco tiempo que vive aquí, las personas la admiran mucho y le tienen gran aprecio». Alice volvió los ojos hacia él y respondió con sencillez: «El pueblo me recibió muy bien desde el primer día». Alice se quedó en silencio por un momento y luego levantó el mentón y preguntó: «Señor Beaumont, ya que me parece que pretende quedarse bastante tiempo en mi pensión, me gustaría que me dijera qué vino a hacer aquí. Usted me hizo sacar a todos mis huéspedes, entonces creo que es algo bastante sigiloso. Tanto Rosita como yo somos muy discretas». Mateus la miró en silencio por un segundo y respondió con voz tranquila: «Yo pagué bien, señora Vargas, para no tener preguntas sobre mi estadía aquí». Alice no desvió la mirada ni por un instante y dijo: «Usted pagó bien para que yo sacara a mis huéspedes, y quiero que me diga qué está pasando». Había en ella una insistencia tranquila, sin agresividad, pero absolutamente firme, y Mateus percibió que aquella mujer no iba a retroceder. Mateus suspiró hondo, apoyó los brazos sobre la mesa y dijo con una seriedad que cambió el tono de todo alrededor: «Necesito sigilo absoluto sobre lo que voy a decirles. La corona cree que debajo de este pueblo existe una mina de diamantes». Alice lo miró con los ojos muy abiertos y respondió casi sin querer: «Diamantes. Si hubiera algo así aquí, creo que lo sabríamos». Mateus negó con la cabeza despacio: «Recibimos denuncias de que personas están siendo obligadas a trabajar en ese lugar en condiciones inhumanas. Arrestamos en Almena a hombres con una cantidad considerable de diamantes, y sabemos que vinieron de aquí. Alguien está ocultando esto muy bien». Rosita interrumpió con la franqueza directa que era suya: «Pero señor, ¿no cree que si hubiera eso en el pueblo lo sabríamos? Nunca llegó nada hasta nosotras, y la pensión debería estar siempre llena de trabajadores si fuera así». Mateus miró a Rosita con respeto genuino y respondió: «Lo sé, señorita, y es exactamente por eso que es tan grave.
Quien está detrás de esto se está escondiendo muy bien y consiguiendo trabajadores de alguna manera que aún no logramos entender. Alice posó la mano abierta sobre la boca, los ojos revelando un horror que las palabras no necesitarían describir. «Eso es muy grave», dijo bajito. «Y de verdad, nunca llegó nada de eso hasta nosotras. Nunca oímos hablar de nada parecido». Mateus la miró con una atención que iba más allá de la conversación y dijo con sinceridad: «Y es exactamente por eso que necesito mucho su ayuda, señora Vargas, para acercarme a las personas de aquí y descubrir qué está ocurriendo debajo de las narices de todos y de alguna forma salvar a esos trabajadores». Rosita levantó el rostro con ese brillo de quien acaba de recordar algo importante y dijo: «Mañana tendremos un almuerzo en la propiedad de los Alencar. La señora Aurora es muy querida en la región y recibe a las personas la primera semana de cada mes. Y el domingo tendremos el baile de las orquídeas de la familia López. En esos 2 eventos, el señor puede acercarse a las personas del pueblo con mucha más naturalidad». Mateus miró a Rosita con atención genuina y luego trasladó la mirada a Alice con una pregunta en los ojos antes incluso de pronunciar las palabras: «¿Podría acompañarme, señora Vargas?». Alice se quedó en silencio por un momento y respondió: «No suelo salir mucho, señor Beaumont». Mateus dijo con una voz que no presionaba pero pesaba: «Las personas confían en usted, y sé que lo que le dije esta noche la preocupó. Sin su ayuda, será mucho más difícil descubrir qué está pasando». Alice lo miró durante un largo segundo y entonces dijo: «Está bien, lo acompañaré». En el resto de la cena, Alice y Rosita fueron contándole a Mateus y a Pedro quién era quién en el molino, las familias más antiguas, los más influyentes, los más reservados, los que llegaron de fuera como Alice y los que nunca habían salido de allí. Era difícil, escuchando cada nombre con el cariño con que las dos los pronunciaban, imaginar que alguien de aquel pueblo tranquilo fuera capaz de algo tan inhumano como ocultar trabajo forzado debajo de la propia tierra donde vivía. Mateus escuchaba con atención. La noche fue avanzando sobre la pensión con esa quietud característica de El Molino, y la conversación fue perdiendo la tensión del comienzo y ganando una ligereza casi natural entre los 4. Pero cuando los hombres subieron y Rosita comenzó a lavar los platos tarareando bajito, Alice se quedó de pie en la ventana de la cocina mirando hacia la oscuridad del jardín con la mano posada en la barriga. Había una inquietud dentro de ella que las palabras de Mateus habían encendido y que sabía que no se apagaría tan pronto. Su vida estaba tranquila, construida con tanto esfuerzo y tanto sacrificio, y ahora aquel hombre había llegado con sus secretos y su misión, y ella sentía que nada volvería a ser exactamente como antes. Necesitaba pensar en el hijo que llevaba dentro de sí, protegerlo de cualquier tormenta que pudiera venir. Pero si había personas en peligro en aquel pueblo que la había acogido sin pedir nada a cambio, Alice Vargas no podía cerrar los ojos ante eso mientras tuviera alguna posibilidad de ayudar. Se apartó de la ventana, respiró hondo y se dijo en silencio que mañana sería un día diferente. Pero ¿quién era Mateus Beaumont y cómo un hombre como él había terminado en un pueblo pequeño como El Molino? Mateus tenía 36 años, era admirado en la ciudad de Almena y conocido por una integridad que no era común entre los hombres de su título. Había crecido junto a sus 2 hermanos menores, Miguel y Alceu, en una casa que perdió a la madre demasiado pronto y que aprendió a equilibrarse en torno a la presencia sólida del padre. Los 3 fueron criados por un hombre bueno, del tipo que enseña más con el ejemplo que con las palabras, y eso había formado en Mateus un carácter que las personas reconocían incluso antes de saber su nombre. Cuando el padre le transfirió el título, hace 6 años, los 3 hermanos ya administraban todo juntos, con una responsabilidad que llenaba al viejo de orgullo cada vez que los veía trabajar. Por eso, cuando Mateus se ausentaba, se quedaba tranquilo, porque sabía que Miguel y Alceu se encargarían de todo sin que nada se desmoronara en su ausencia. 2 años atrás,
Mateus se había casado y el nombre de aquella mujer aún pesaba dentro de él de una manera que no conseguía nombrar sin sentir que algo se endurecía en el pecho. Lara era hermosa de un modo que atrapaba la mirada de cualquiera en el mismo instante. Tenía una energía que contagiaba y una risa que parecía iluminar cualquier sala en la que entraba. Mateus se enamoró de ella con esa intensidad que uno solo conoce una vez en la vida, y había construido alrededor de ese amor una confianza absoluta, del tipo que no plantea preguntas, porque no imagina que necesite plantearlas. Lara, sin embargo, no lograba quedar embarazada, y eso la consumía por dentro de una forma que escondía detrás de la sonrisa que todos admiraban. Mateus se quedó a su lado con paciencia y con amor, porque era lo que sentía y era lo que ella merecía, o al menos era lo que él creía. Entonces Lara quedó embarazada, y la alegría que tomó la casa aquel día fue genuina y grande. Mateus sintió algo que no sabía que estaba esperando. Una plenitud que venía junto con la idea de tener un hijo, de ver una nueva vida crecer dentro de ese amor que él juzgaba sólido como piedra. Pero el parto llegó con una crueldad que ninguna alegría anterior había preparado para enfrentar, y ni Lara ni el niño resistieron aquella noche. Mateus quedó viudo con un dolor que no tenía forma ni tamaño, solo peso. Ese peso silencioso que uno carga y que no encuentra ningún lugar donde posarlo. Sufrió de la forma en que los hombres fuertes sufren, por dentro y sin testigos, dejando que los días pasaran uno a uno, hasta que el dolor se fue convirtiendo en cicatriz, fea, pero soportable. Un día decidió que era hora de retirar las cosas de Lara del cuarto, y fue entonces cuando encontró las cartas, guardadas en el fondo de una pequeña caja de madera que él nunca había abierto porque respetaba sus pertenencias. Eran cartas de amor, escritas con una intimidad que no dejaba ninguna duda sobre la naturaleza de aquella relación, y al final de cada una había una firma que no reconocía, solo una letra. B. Mateus leyó cada una en silencio, sentado en el borde de la cama que había sido de ellos, y fue leyendo hasta la última, donde Lara escribía con claridad que estaba embarazada de aquel hombre y que los dos planeaban huir juntos después del nacimiento del bebé. Su mundo se derrumbó allí, no con ruido, sino con ese tipo de silencio que es peor que cualquier grito, porque se queda. Él había creído en Lara, había creído en su amor, en su embarazo, en el hijo que pensó que era suyo y que había celebrado con un orgullo que ahora dolía de una forma que no tenía nombre. Todo aquello había sido construido sobre algo que no existía, y aquel descubrimiento no solo enterró el duelo que aún cargaba, sino que añadió a él una traición que ningún dolor anterior le había enseñado a soportar. Mateus cerró la pequeña caja, salió del cuarto y tomó una decisión silenciosa que no comunicó a nadie. No volvería a amar. No porque no fuera capaz, sino porque la herida que Lara había dejado en él era demasiado profunda como para arriesgarse a que alguien se acercara lo suficiente para alcanzarla. Sus hermanos percibieron el cambio en él, pero respetaron el silencio, porque el amor entre ellos era del tipo que no fuerza la puerta. La corona había confiado en Mateus otras veces para investigaciones que exigían discreción e inteligencia, y él nunca había decepcionado. Cuando llegó la información sobre el molino, sobre los hombres arrestados en Almena con diamantes que venían de aquellas tierras y que demostraban un miedo tan profundo a delatar al patrón que preferían permanecer presos antes que hablar, Mateus sintió esa inquietud de quien reconoce que hay algo mayor debajo de lo que los ojos pueden ver. Llamó a Pedro, su amigo fiel de años, que trabajaba siempre a su lado, hombre discreto y de confianza absoluta, y dijo que partirían. Se despidió del padre y de los hermanos, montó en su caballo negro de crin blanca y siguió camino hasta que las montañas de El Molino aparecieron ante él con una belleza que no esperaba encontrar en un lugar tan distante de todo. Allí en El Molino supo de la pensión de Alice, y allí estaba él ahora, con un secreto que no podía ser revelado a muchas personas. A la mañana siguiente, Mateus se levantó temprano,
incluso antes de que el sol hubiera terminado de aclarar el cielo sobre las montañas, y la primera señal de vida que encontró fue un aroma que bajó por el pasillo y lo alcanzó aún con la mano en la manija de la puerta del cuarto. Pan caliente, de ese olor que uno no consigue ignorar. Caminó hasta la cocina y encontró a Alice de espaldas a la puerta, usando un vestido verde de tela simple ajustado en la cintura, sacando una hornada del horno, con las manos protegidas por un paño doblado. Ella se giró al oír los pasos y dijo con naturalidad: «Buenos días, señor Beaumont. Enseguida sirvo el café». Mateus sonrió y dijo mientras se acercaba a la encimera donde los panes se enfriaban: «No se preocupe por mí, señora Vargas». Se quedó mirando los panes y preguntó con una soltura que parecía genuina: «¿Puedo tomar uno? El olor está muy bueno». Alice lo miró y respondió simplemente: «Claro que puede». Mateus tomó un pan, se sentó a la mesa de la cocina con la naturalidad de quien no recuerda su propio título, y Alice sirvió una taza de café humeante frente a él sin ceremonia. Había algo en aquel momento sencillo que contrastaba con todo lo que Mateus conocía en Almena, sin protocolo, sin distancia, solo una mujer embarazada sirviendo café temprano mientras el día comenzaba. Él miró la barriga de Alice y preguntó con una curiosidad tranquila: «¿Para cuándo es el bebé?». Alice posó la mano en el vientre con ese gesto que ya era automático en ella y respondió: «Dentro de 2 meses». Mateus la miró y dijo: «¿Está cerca entonces?». Hubo una pausa natural y Alice preguntó sin pensarlo demasiado: «¿El señor tiene hijos?». Él miró la taza por un segundo antes de responder: «No tengo. Mi esposa falleció en el parto y el bebé también». Alice posó los ojos en él con una compasión directa y dijo bajito: «Siento mucho su pérdida». Mateus se quedó en silencio por un instante y entonces dijo con una voz que salió diferente, más baja, cargada de algo que claramente no había planeado decir: «El hijo no era mío». Dejó la taza sobre la mesa, se levantó despacio y dijo apenas: «Voy a despertar a Pedro», y salió de la cocina sin nada más. Alice se quedó de pie donde estaba, mirando hacia la puerta por donde él había desaparecido, y aquellas palabras quedaron en el aire de la cocina como si todavía estuvieran siendo dichas. Ella había visto el dolor en sus ojos en el momento en que las pronunció, un dolor viejo y mal cerrado, de ese tipo que uno cree que ha escondido, pero que aparece justo cuando la guardia baja. Aquello la conmovió de una manera que no estaba esperando. Rosita entró en la cocina, minutos después con el cabello aún siendo trenzado, y preguntó al ver la expresión de la amiga: «¿Está todo bien?». Alice salió de sus pensamientos y respondió: «Sí, está bien. Vamos a preparar el desayuno, que después tenemos que salir. Hoy es el almuerzo de la señora Aurora». Algún tiempo después, Alice le pidió a Pedro que la ayudara con el carruaje, así los 4 podrían ir juntos. Pedro dijo que conduciría los caballos por el camino. Durante el trayecto, acordaron que Mateus usaría el apellido Gaspar para no levantar sospechas, y que sería presentado como primo distante de Alice. La propiedad de Aurora Alencar apareció después de una curva larga, enorme y bien cuidada, con jardines floridos y una veranda amplia de donde venían voces y risas de mucha gente. Mateus observó todo con esos ojos atentos que nada dejaban pasar, y Alice había tenido razón. Era difícil mirar a aquellas personas e imaginar que alguna de ellas ocultara algo tan grave. Alice fue recibida con el cariño de quien es verdaderamente querida, saludando a cada persona con una familiaridad construida en 8 meses de presencia genuina en el pueblo, y fue presentando a Mateus a cada uno con naturalidad. Fue entonces cuando Aurora apareció viniendo por la veranda, una señora de unos 65 años, de cabellos grises recogidos en un moño elegante y un vestido gris de tela ligera que se movía con el viento de la tarde. Vino directo hasta Alice con los brazos abiertos y la abrazó con esa ternura de quien trata a la otra como a una hija elegida. «Mi querida, hacía tiempo que no venías a mi casa». Alice sonrió dentro del abrazo y dijo:
Rosita me convenció esta vez, doña Aurora, y traje a mi primo para presentarlo. Se giró hacia Mateus y dijo: «Este es Mateus Gaspar». Mateus extendió la mano con una sonrisa genuina y dijo: «Es un placer conocerla, señora». Aurora lo miró con esos ojos vivos de quien aún lo nota todo y respondió con una calidez que parecía ser su marca: «Qué bueno tenerlos aquí. Vamos a Pumaba, divertirnos hoy». Alice percibió desde los primeros minutos en el almuerzo de Aurora que Mateus Beaumont era el tipo de persona que se integra con una naturalidad que no puede enseñarse. Nace con la persona o no nace. Conversaba con todos con esa facilidad desarmante, escuchaba con atención genuina, hacía las preguntas correctas en el momento preciso, y pronto las personas a su alrededor estaban sonriendo como si lo conocieran desde hacía años. No tardaron en llegar los elogios hasta Alice desde todos lados. «Vaya, su primo es un encanto», decía una. «Qué inteligente es», comentaba otra. Y algunas mujeres, con esa sonrisa que no necesitaba palabras, preguntaban bajito si él era soltero, que era muy guapo. Alice asentía con la cabeza porque era verdad. Su belleza llamaba la atención sin que él pareciera notarlo, y había en eso algo aún más desconcertante. Pedro tampoco se quedaba atrás, y Alice notó con una sonrisa discreta que Rosita rara vez estaba lejos de él. Los dos bailaban en el patio pavimentado donde la música de un violín y un acordeón llenaba el aire de la tarde, y Rosita reía a su manera, abierta y sin ceremonia, mientras Pedro la guiaba con una atención que era más que cortesía. Alice observaba el movimiento a su alrededor con esa tranquilidad de quien está cómoda solo mirando. Cuando sintió una presencia a su lado y oyó la voz de Mateus llegar baja y directa: «Tienes razón, Alice. Es muy difícil creer que alguien de aquí sea responsable de algo así». Alice lo miró y preguntó con naturalidad: «¿No hay ninguna pista aún?». Mateus negó con la cabeza, los ojos todavía recorriendo el patio con esa atención que nunca se apagaba del todo. Fue entonces cuando vio a Rosita y a Pedro y dijo con una sonrisa que llegó antes que las palabras: «Parece que los dos se están divirtiendo». Alice sonrió. «Parece que se han llevado bien». Mateus se volvió hacia ella y extendió la mano con una calma que no dejaba espacio para la vacilación. «Ven, baila conmigo». Alice lo miró con los ojos abiertos y señaló su propia barriga, con una expresión que decía todo antes de la voz: «Mira el tamaño de mi barriga, no hay forma de bailar con usted». Hizo un gesto sutil hacia el patio lleno de gente y añadió: «Hay muchas mujeres aquí que estarían encantadas de bailar con usted». Mateus la miró por un momento con esa sonrisa que Alice estaba empezando a notar que desarmaba a cualquiera que se cruzara en su camino. Y ella se controló por dentro porque lo sabía, y no quería ser una más. «Señora Vargas», dijo él con una voz que no insistía pero tampoco cedía, «no quiero bailar con ellas, quiero bailar con usted, y no veo que su embarazo sea un impedimento. Por favor, baile conmigo». Alice lo miró por un segundo y entonces extendió la mano. No recordaba la última vez que había bailado. No lograba recuperar la memoria ni la sensación de tan distante que estaba. Mateus puso la mano en su cintura con un cuidado que ella no esperaba, manos grandes y firmes que la sostenían, sin apretar, y comenzaron a moverse al ritmo suave de la música. En los primeros pasos, Alice le pisó el pie y dijo de inmediato: «Eso fue lo que le dije». Mateus no se detuvo, solo sonrió y respondió: «Tranquila». Y entonces bailaron, y Alice fue percibiendo que había algo extraño y al mismo tiempo familiar en aquello: estar cerca de un hombre después de tanto tiempo, sentir el calor de alguien al lado sin que viniera acompañado de ningún peso, ninguna tensión, ningún miedo. Mateus olía bien, tenía pasos seguros, y la guiaba con una suavidad que hacía que el movimiento fuera natural a pesar de todo. Entonces él miró la barriga y dijo con ligereza: «¿Ves? El bebé debe estar feliz bailando». Alice sonrió, una sonrisa abierta y verdadera que salió sin que lo pensara,
y Mateus vio esa sonrisa iluminar su rostro de una manera que lo dejó en silencio por un segundo, solo mirándola. Había en aquel instante algo que ninguno de los dos nombró, pero que ambos sintieron, una conexión discreta que no pidió permiso para existir y que dejó en el aire una ligereza diferente a la que había antes. Bailaron una canción más, y entonces Alice dijo con ese sentido práctico que era suyo: «Es mejor que pare, si no después no podré caminar». Los dos rieron, y fue una risa de quienes están a gusto, de esas que llegan antes de que la persona se dé cuenta de que está a gusto. Se apartaron con naturalidad, y Alice sintió que algo había cambiado aquella tarde de una manera que aún no conseguía describir, solo sentir, profundo y discreto como todo lo que es real. Rosita apareció al lado de Alice poco después, los ojos brillando con esa curiosidad que nunca lograba disimular, y dijo bajito dirigiéndose a Mateus: «Señor, está llegando una pareja ahora». Mateus miró hacia el carruaje lujosa que se detenía en la entrada de la propiedad. Una mujer bien vestida bajó primero, seguida de un hombre de presencia sólida, y los dos caminaban con esa familiaridad de quien conoce cada piedra de Minonetse, aquel lugar. Mateus preguntó a Alice con los ojos todavía puestos en ellos: «¿Quiénes son?». Alice respondió con naturalidad: «Son los Fernández, dueños de muchas tierras aquí en la región, pero que ayudan al pueblo de verdad. No creo que exploten a personas». Mateus la miró con esa atención que procesaba todo. «¿Me presentas a ellos?». Y Alice así lo hizo. La pareja era simpática de una manera que parecía genuina. Recibieron a Mateus con cordialidad y la conversación fluyó con facilidad. Mateus comentó con la naturalidad de quien solo está conversando que estaba pensando en mudarse a El Molino por la tranquilidad del lugar, que tenía dinero para invertir y estaba buscando oportunidades. Augusto Fernández sonrió con esa sonrisa de hombre al que le gustan los negocios y dijo: «Entonces está hablando con el hombre indicado». Mateus correspondió con un interés que parecía real, porque era lo suficientemente hábil para hacer que todo pareciera real, y Alice observaba desde lejos aquella escena con la conciencia de que él estaba trabajando construyendo cada ladrillo de una confianza que necesitaría ser lo bastante sólida para sostener todo lo que vendría después. Rosita volvió al lado de Alice y dijo con ese tono de quien observó demasiado y no va a guardárselo: «Los vi a los dos bailando. Hacen una linda pareja». Alice se giró hacia la amiga con una expresión entre el asombro y la risa y señaló su propia barriga. «Rosita, ¿linda pareja? Estoy embarazada y soy dueña de una pensión. Él es rico, viudo, poderoso, y para que lo recuerdes, amiga mía, él es el duque». Rosita sonrió sin el menor pudor y respondió: «¿Y qué? Siguen haciendo una linda pareja». Alice sacudió la cabeza con una sonrisa que no logró contener y entonces cambió el juego. Vi que la señorita se entendía muy bien con Pedro. Rosita se sonrojó de una manera que la delató por completo antes de cualquier palabra. «Es muy divertido», dijo al final bajito. Alice sonrió. «Ustedes también hacen una linda pareja. Vamos a comer, Rosita». Las dos entraron en la casa y Aurora estaba en el centro de un círculo de personas, como siempre estaba, porque había en ella ese tipo de calidez que atrae a la gente sin que se den cuenta. Cuando vio a Alice, se apartó del grupo con una agilidad que sorprendía para su edad y dijo: «Alice, tengo un regalo para ti. Ven conmigo». Las dos siguieron por el largo pasillo de la enorme casa y Alice fue pensando, mientras caminaba, que no lograba entender cómo los hijos de Aurora podían vivir tan lejos de una mujer así. Rara vez la visitaban, rara vez enviaban noticias, y ella permanecía allí cuidando de todos con una generosidad que sus propios hijos no merecían. Aurora abrió la puerta de una habitación y Alice vio una cuna de madera clara en el centro, al lado de maletas abiertas con mantas dobladas y ropita pequeña en tonos suaves, doblada con un cuidado que solo manos que aman pueden tener. Aurora dijo con una voz serena, que llevaba afecto en cada sílaba: «Rosita me dijo que aún no has preparado la cuna. Mis hijos usaron esta,
y todavía está en buen estado. Separé mantas y algunas ropas que están perfectas para el bebé. Y cada semana, cuando nos reunimos para bordar, las otras señoras y yo hicimos varias ropitas para él. Alice se quedó de pie en la puerta por un segundo, mirando todo aquello, y sintió algo apretarse en el pecho de una manera buena y dolorosa al mismo tiempo, de ese tipo que ocurre cuando la generosidad de alguien te toma desprevenida. Doña Aurora dijo con una voz que no salió como estaba acostumbrada. Ni siquiera sé cómo agradecerle. Aurora fue hacia ella y la abrazó con ese abrazo de mujer que ha vivido mucho y sabe que las palabras correctas no siempre existen. «Sé que nunca me contaste tu historia», dijo Aurora bajito, «pero siento que no es una historia fácil, y sabes que el pueblo te quiere mucho». Al final de la tarde, cuando el carruaje regresó por el camino entre los pinos, con el sol ya tiñendo de naranja las montañas, Alice sostenía en el regazo una de las ropitas que Aurora había bordado, una tela blanca con pequeñas flores en las mangas, y se quedó mirándola durante buena parte del trayecto en silencio. Mateus, sentado del otro lado, había recibido aquella tarde invitaciones para conocer al menos 5 propiedades diferentes, lo que significaba 5 puertas abiertas para lo que necesitaba descubrir. Pedro conducía los caballos con esa firmeza de siempre, y Rosita se quedó levemente, dormida apoyada en el costado del carruaje, con el cansancio satisfecho de quien tuvo un buen día. Alice miró por la ventana hacia las montañas que se oscurecían despacio y pensó que el molino le había dado muchas cosas que no había pedido y que no sabía que necesitaba, y que ahora con la llegada de Mateus, algo estaba cambiando otra vez, silencioso e inevitable como la llegada de la noche. El domingo por la tarde, los 4 partieron hacia el baile de las orquídeas en la propiedad de los López, y la fama de Mateus ya había corrido por el pueblo con esa velocidad que solo los lugares pequeños consiguen, especialmente la parte en la que había mencionado querer invertir en tierras. Mateus sabía que Alice estaba cansada, que los 2 días seguidos de eventos habían pesado en sus pies y en su espalda, y había pensado más de una vez que no era justo seguir llevándola a todos lados como si ella fuera parte de su misión. Francisco López los recibió en la entrada de la casa con esa sonrisa amplia de hombre bajo y satisfecho con su propia vida, al lado de una esposa menuda y de gestos amables que se encargaba de hacer que cada visitante se sintiera esperado. La propiedad era grande y bien iluminada, y el sonido de una pequeña orquesta ya llegaba desde el portón mezclado con el aroma de las orquídeas que daban nombre al baile y que adornaban cada rincón de aquel jardín. Francisco López tenía 5 hijas y ningún hijo varón, y 3 de las hijas estaban solteras, y eso quedó absolutamente claro en los primeros 15 minutos en que Mateus entró en aquella casa. Las 3 se acercaron con la sutileza que la educación permitía, y Mateus, con esa habilidad social que no lo abandonaba ni siquiera cuando estaba trabajando, bailó con cada una sin dejar que ninguna se sintiera desplazada. Alice observaba desde lejos, con una sonrisa que no llegaba a ser diversión, pero que tenía algo de ligereza, y cuando Mateus intentó acercarse a ella para bailar, como había hecho el día anterior, ella señaló sus propios pies con una expresión que no necesitaba traducción. «Mis pies ya me están diciendo adiós, señor Beaumont», dijo con una calma genuina, y él aceptó con una sonrisa y volvió al salón donde las hijas de López lo esperaban. Pedro, por su parte, dividía el tiempo entre la compañía de Rosita y las conversaciones con los empleados de las propiedades, porque esa también era su función en aquella misión, acercarse a los que trabajaban la tierra y escuchar lo que los dueños nunca decían en voz alta. La noche transcurrió con esa ligereza de evento bien organizado en un lugar hermoso, y Mateus hizo más amistades de las que había esperado. Recibió nuevas invitaciones para visitar propiedades, conversó con hombres influyentes y mujeres atentas, y fue construyendo ladrillo a ladrillo esa confianza que necesitaba para acercarse más a lo que estaba buscando. Francisco López era un hombre de mucho dinero, dinero que parecía mayor de lo que sus tierras justificaban,
Y Mateus había registrado eso en esa parte de la mente que nunca descansa. Regresaron a la pensión al final de la noche con el cansancio satisfecho de quienes trabajaron bien. Alice no fue a acostarse, fue a la cocina porque los pies le ardían de una manera que sabía que no podría dormir sin hacer algo al respecto. Llenó una palangana con agua que calentó en el fogón, la puso en el suelo, bajó el cuerpo despacio sosteniéndose en el respaldo de la silla, se sentó y entonces notó el problema. Lindsay, barriga grande y redonda como estaba, simplemente no dejaba que los brazos alcanzaran los pies. Intentó una vez, intentó desde otro ángulo, intentó inclinarse hacia un lado, y entonces comenzó a reír sola en aquella cocina silenciosa, porque la situación tenía la ironía perfecta de esas cosas que ocurren cuando uno está solo y no hay nadie para ver. La risa aún estaba en su rostro cuando una voz surgió en la puerta de la cocina, tranquila y levemente divertida. ¿Necesita ayuda? Alice levantó los ojos y Mateus estaba apoyado en el marco de la puerta, el cabello suelto sobre la frente de quien ya se había deshecho del arreglo del día, la camisa con el cuello abierto, los ojos atentos en ella. Ella sonrió sin poder evitarlo y respondió: «Estoy lavándome los pies». Mateus miró la palangana, miró la barriga, la miró a ella con una expresión que no juzgaba, pero que evaluaba, y dijo con sencillez: «Estoy viendo que en realidad usted no está consiguiendo hacer eso». Caminó hasta ella y, antes de que Alice tuviera tiempo de responder, se agachó despacio en el suelo frente a ella y extendió las manos hacia sus pies. Alice lo miró con los ojos abiertos y dijo con firmeza: «¿Qué está haciendo?» «Señor Beaumont, yo puedo, y no es apropiado que usted me lave los pies». Mateus la miró desde abajo con esa serenidad que no cedía con facilidad y respondió: «No me voy a quedar aquí de pie viendo cómo usted se esfuerza para alcanzar algo que yo puedo ayudar sin ninguna dificultad». Y sin más ceremonia, tomó sus pies con ambas manos y comenzó a lavarlos con una calma absoluta, como si aquello fuera la cosa más natural del mundo. Alice se quedó inmóvil por un segundo, incrédula ante aquella escena, y luego intentó sacar los pies de sus manos. «Señor Beaumont, no haga eso». Mateus levantó la mirada brevemente y dijo con una seriedad que no era brusquedad, pero era definitiva: «Sus pies están hinchados. Voy a lavarlos». Alice lo miró allí, agachado en el suelo de la cocina, el cabello cayendo levemente sobre la frente, las manos grandes y firmes sosteniendo sus pies con un cuidado al que no estaba acostumbrada a recibir de nadie, y percibió que no servía de nada protestar. Había en su toque algo que no era familiar, pero tampoco incómodo, y esa combinación la dejó sin saber dónde posar los ojos. Nunca nadie había hecho algo así por ella, ni en los años antes de Baltasar, y mucho menos durante, y la simple gentileza de aquel gesto pesó dentro de ella de una manera para la que no estaba preparada. Necesitaba decir algo, llenar aquel silencio antes de que se volviera algo diferente de lo que debía ser. Alice miró hacia arriba y preguntó con una naturalidad que le costó un esfuerzo que él no necesitaba saber: «Después de hablar con tanta gente en estos 2 días, ¿hay algún sospechoso?» Mateus continuó con lo que estaba haciendo, los ojos en sus pies, y respondió con la voz pausada de quien piensa mientras habla: «Desconfío seriamente del señor López. Tiene mucho dinero, más del que sus tierras explican con facilidad. Voy a visitar a todos los que me invitaron en los próximos días, pero en principio desconfío de él». Hizo una pausa y completó sin levantar la mirada: «Y usted no necesita acompañarme más. No quiero seguir castigándola». Alice sonrió de lado. «Me gustaría poder ayudar más». Mateus la miró entonces, de verdad, y dijo con una seriedad que llevaba dentro algo que no era solo cortesía: «Señora Vargas, ya me ha ayudado mucho. Me abrió las puertas e hizo que las personas confiaran en mí. Vamos a encontrar al responsable, se lo garantizo». Alice suspiró hondo y dijo bajito: «Me quedo pensando en esas personas que trabajan en esa supuesta mina.
Nunca nadie desapareció aquí en el pueblo. Ningún rostro nuevo llegó, nada. Mateus respondió con una voz que llevaba dentro el peso de quien ya ha pensado mucho en eso. Traen personas de lejos precisamente para no levantar sospechas. Son personas que nadie aquí conoce y que nadie va a buscar. Alice se quedó en silencio con eso, porque había en esa información una crueldad silenciosa que no encajaba bien en ningún pensamiento que intentara ordenar. En ese momento, la puerta de la cocina se abrió y Rosita entró con el paso de quien baja a buscar agua. Se detuvo en medio del camino y se quedó mirando aquella escena con los ojos yendo de Alice a Mateus y de Mateus a los pies de Alice, con una expresión que mezclaba asombro y satisfacción en partes iguales. Alice sacó los pies de las manos de Mateus en un movimiento rápido que fue más reflejo que decisión, y dijo con una compostura que sonó levemente demasiado apresurada: «Gracias por la ayuda, señor Beaumont». Mateus se levantó con calma, como si nada hubiera ocurrido que necesitara explicación, deseó buenas noches a Rosita con una sonrisa tranquila y salió de la cocina con ese paso pausado de siempre. Rosita se quedó de pie donde estaba hasta que el sonido de sus pasos desapareció en el pasillo, y entonces se giró hacia Alice con una sonrisa que ocupaba todo el rostro. Se acercó despacio y dijo en voz baja, imitando el tono que Alice había usado el día anterior: «No somos una linda pareja, estoy embarazada, y él es un duque». Hizo una pausa dramática y añadió: «El duque estaba lavando tus pies, Alice. Cuéntamelo todo». Alice rió a pesar de sí misma y respondió: «Es educado, Rosita, amable, nada más. Vio que tenía dificultad para alcanzar los pies y vino a ayudar. Nada más que eso». Rosita sonrió con esa sonrisa de quien no cree pero respeta el derecho de la otra a decir lo que quiera, y fue hasta ella para ayudarla a levantarse de la silla con cuidado. Las dos subieron juntas la escalera de la pensión con el silencio cómodo de siempre, y Alice entró en el cuarto, cerró la puerta y se quedó de pie un momento en la oscuridad antes de encender la vela. Ella sabía, y era lo suficientemente honesta consigo misma como para admitirlo al menos en aquel silencio, que las gentilezas de Mateus Beaumont eran del tipo que exigían cuidado. No porque él hubiera hecho algo equivocado, sino porque ella sabía muy bien cómo la verdadera gentileza puede acercarse demasiado sin avisar. Él era de un mundo completamente distinto al suyo. Era rico, poderoso, estaba allí por una misión y un día partiría, y ella era una mujer embarazada, dueña de una pensión, con un pasado que no cabía en conversación de cena. Eso era todo lo que había entre ellos, y ella necesitaba recordarlo. En los días que siguieron, Mateus y Pedro salían temprano de la pensión y solo regresaban al anochecer. Recorrían las propiedades a las que Mateus había sido invitado. Conocían nuevas familias, conversaban con hombres de campo y de negocios, y Pedro hacía su parte con los empleados, escuchando lo que se decía en los rincones donde los dueños no llegaban. Mateus se había sorprendido por la cantidad de puertas que el molino le abrió en tan poco tiempo, y sabía que aquello era en gran parte reflejo del nombre de Alice, de la confianza que las personas depositaban en ella incluso antes de conocerlo. Lo que no había previsto, y que fue llegando sin que se diera cuenta exactamente de cuándo comenzó, fue el hábito de despertarse temprano y bajar a la cocina para tomar café con ella antes de partir, y al regresar contar cómo había sido cada visita, cada conversación, cada detalle que valía la pena guardar. Confiaba en Alice de una manera que no conseguía explicar con palabras precisas, y eso lo intrigaba porque no era algo que ocurriera con facilidad en él. Había amado a Lara, pero nunca había hablado con ella sobre sus investigaciones, sus negocios, las cosas que realmente le preocupaban, porque había entre ellos una distancia que el amor no había logrado atravesar y que él solo entendió cuando ya era demasiado tarde. Con Alice la conversación fluía de otro modo, sin esfuerzo, sin peso, como si las palabras encontraran el camino por sí solas. Ella escuchaba con una atención que no era pasiva, hacía preguntas que iban directo al punto,
y devolvía perspectivas que él no había considerado. Un mes había pasado desde que llegó a la pensión, demasiado rápido para lo que había sucedido en él durante ese tiempo, y Mateusz notaba que Alice caminaba más despacio ahora, se acostaba más temprano, y la barriga había crecido de una manera que hacía cada movimiento de ella más cuidadoso y más lento. Muchas personas habían intentado alquilar habitaciones en la pensión durante aquel mes, y Alice respondía a todas que aún estaba en reforma, lo que no era del todo mentira porque el cuartito del bebé había ocupado buena parte del tiempo que antes dedicaba a los huéspedes. Aurora cumplió la promesa y envió la cuna junto con las mantas y las ropitas bordadas, y Alice acomodó todo con ese cuidado minucioso de quien prepara un lugar para recibir a alguien muy esperado. El cuarto pequeño había adquirido un aspecto nuevo, con la cuna de madera clara en el centro, las ropitas dobladas con precisión en el cajón del armario y una manta de crochet gris y blanca colgada en el costado de la cama que Aurora había hecho con sus propias manos en las reuniones de bordado. Alice entraba en aquel cuarto a veces solo para quedarse de pie mirando, pasando la mano por la cuna con una suavidad que decía todo lo que no necesitaba decir en voz alta. Mateusz y Pedro habían comenzado a observar a Francisco López con una atención cada vez más sistemática. El hombre recibía visitantes de fuera con una frecuencia que no combinaba con la vida tranquila que aparentaba llevar, personas que llegaban sin aviso y partían antes del amanecer, y el dinero que circulaba a su alrededor era demasiado grande para explicarse solo por las tierras que poseía. Una noche, López llamó a Mateusz para cenar en su propiedad y le dijo, con esa sonrisa amplia de quien guarda un secreto emocionante, que tenía algo que proponerle que lo sorprendería, una inversión diferente de todo lo que Mateusz había visto en el molino. Pero pidió que esperara unos 10 días más, que las cosas necesitaban estar en orden antes de revelar cualquier detalle. Mateusz volvió a la pensión aquella noche con esa inquietud de quien siente que está llegando cerca, pero aún no puede ver lo que está delante. A la mañana siguiente, al buscar a Alice y no encontrarla en la cocina, Mateusz subió y la encontró en el cuartito del bebé. Entró con cuidado y le contó sobre la conversación con López, sobre la invitación misteriosa y los 10 días de espera, y añadió, «Solo puede ser la mina. Tal vez quiera que invierta en ella». Mateusz continuó, «Pero cuanto más tiempo tardo en descubrirlo, más tiempo esas personas siguen en riesgo». Alice vio la aflicción en sus ojos, esa preocupación real que no era de un hombre cumpliendo una misión, sino de alguien que de verdad se importaba por lo que sucedía con personas que nunca había visto. «Estás cerca, Mateusz», dijo ella con firmeza, «pero todavía no logro creer que sean los López. Son muy buenos con el pueblo». Él la miró. «Lo sé, pero no puedo descartarlo hasta ver lo que tiene para ofrecerme». Mateusz se quedó en silencio por un momento y luego caminó despacio hasta la cuna, pasó los dedos por el borde de madera con una suavidad que parecía involuntaria y dijo sin mirarla, «Pensé que sería padre, ¿sabes?». Alice lo miró en silencio y luego dijo, «Aquel otro día me dijiste que tu esposa quedó embarazada, pero que el hijo no era tuyo». Él se giró y la miró con esos ojos que cargaban cosas que la voz rara vez alcanzaba. «Confío en ti, Alice, de una forma que no logro explicar», dijo bajito. Y entonces contó todo sobre Lara, sobre el amor que había sentido por ella, sobre el embarazo que lo había llenado de alegría, sobre la noche del parto que se llevó las 2 vidas de una vez, y sobre las cartas que encontró después, guardadas en aquella cajita de madera. Cuando terminó, hubo un silencio en el cuartito que no era vacío. Era del tipo que queda después de que palabras pesadas se posan en un lugar y necesitan un momento antes de que alguien se mueva. Mateusz suspiró hondo y dijo, «Fue muy difícil superar todo, pero quedó en el pasado». Hizo una pausa y añadió con una voz que llevaba dentro algo que parecía nostalgia, de algo que nunca llegó a tener. «Pero siempre quise ser padre». Alice lo miró con una ternura directa, sin exageración, y dijo, «Aún puedes serlo, señor Beaumont».
Él la miró con una sonrisa que tardó en llegar pero que llegó y dijo: «Alice, llámame Mateus». Ella sonrió y repitió sin ceremonia: «Aún puedes ser padre, Mateus». Y había en ese pequeño detalle, el nombre sin el título, algo que cambió levemente el aire entre los dos, como cuando se abre una ventana y la temperatura de toda la habitación cambia de una vez. Entonces, él preguntó con una curiosidad que no presionaba: «¿Y qué pasó con el padre de tu bebé?». Alice respondió con la voz tranquila de quien ensayó esa respuesta más de una vez: «Falleció, y con el dinero que me dejó, me mudé a El Molino y abrí la pensión». Mateus escuchó y sabía que la historia no estaba completa, y decidió respetar su silencio de la misma forma que ella había respetado el suyo. «¿Estás ansiosa?», preguntó él mirando la barriga. Alice sonrió con esa sonrisa que iluminaba todo el rostro y respondió: «Lo estoy. No veo la hora de ver su carita». En ese instante abrió levemente la boca y puso la mano en la barriga con una expresión que mezclaba sorpresa y ternura. «Está muy inquieto hoy». Mateus dio un paso más cerca y preguntó con una voz que salió más suave de lo habitual: «¿Puedo sentir?». Alice lo miró y respondió simplemente: «Puedes». Ella tomó la mano de él y la puso sobre la barriga con un cuidado natural, y Mateus se quedó inmóvil por un segundo hasta que el movimiento llegó, firme y real bajo la palma de su mano, y una sonrisa abierta e involuntaria tomó su rostro. «Lo sentí. De verdad es inquieto». Alice reía bajito, y entonces Mateus envolvió las manos de ella entre las suyas sin que ninguno de los dos lo planeara, y se quedaron así por un momento, las manos de ella entre las de él, el cuarto en silencio alrededor, la luz de la mañana entrando por la pequeña ventana. Él la miró con una seriedad que no era pesada, pero sí real, y dijo con una voz que venía de algún lugar honesto dentro de él: «Fue muy bueno haberte conocido, Alice. Eres diferente de todas las mujeres que he conocido». Alice sintió el calor de aquellas palabras llegar antes de que pudiera prepararse, y respondió con una ligereza que fue el único escudo que encontró disponible: «¿Diferente por estar embarazada?». Mateus sonrió: «No es eso. Sabes que no es eso». Alice soltó las manos despacio y dio medio paso hacia atrás, porque aquellos momentos la confundían de una forma que prefería no dejar crecer. Se acomodó el cabello en un gesto que no necesitaba hacerse, y dijo con una naturalidad que costó más de lo que aparentaba: «Doña Aurora viene a almorzar con nosotros hoy, Mateus. Le gustas mucho. Voy a bajar a ayudar a Rosita». Mateus sonrió con una ligereza que no forzaba nada. «A mí también me gusta mucho». Alice asintió y dijo mientras caminaba hacia la puerta: «Voy a preparar las cosas», y salió del cuarto con ese paso cuidadoso de 8 meses de embarazo, sin mirar atrás. Mateus se quedó de pie donde estaba, los ojos recorriendo la cuna, las ropitas dobladas, la manta de crochet, y luego las manos que aún guardaban el calor de las manos de ella. Le gustaba a Alice, y era lo suficientemente honesto para admitir ante sí, mismo que no era solo amistad ni solo cariño, había algo cediendo dentro de él que había decidido no dejar ceder más. Y aquello era un problema que todavía no sabía cómo resolver. Aurora llegó al almuerzo como siempre llegaba, cargada de regalos y de afecto, sin que nadie necesitara pedir y sin que ella necesitara razón más allá de su propio corazón. Esta vez trajo cortinas nuevas. El almuerzo fue ligero y lleno de conversación, con Aurora en el centro como siempre estaba, contando historias de su juventud con ese talento, de quien ha vivido mucho, y aprendió a narrar con gracia. Habló de fiestas a las que había asistido décadas atrás. Mateus escuchaba con atención genuina, respondía en el momento justo, y Aurora lo observaba con esos ojos vivos que no perdían nada. Preguntó si Mateus ya había encontrado las tierras que buscaba, si realmente pretendía establecerse en El Molino, o si era solo una idea pasajera, y Mateus respondía con ese equilibrio entre apertura y cautela de quien sabe hasta dónde puede hablar. «Aún estoy buscando, doña Aurora», dijo con una sonrisa tranquila,
El molino es un lugar que exige que uno mire con calma antes de decidir. Aurora sonrió satisfecha y dijo, «Esperamos que se quede de verdad aquí». Fue entonces cuando Rosita se levantó para servir más pan y se giró hacia Mateus con el plato extendido, diciendo con naturalidad, «¿Acepta pan, señor Beaumont?» Se detuvo a mitad de la frase y corrigió rápidamente, «Quiero decir, señor Gaspar». Un silencio. Cortó el aire por un segundo y los dos miraron a Aurora, que estaba entretenida conversando con Alice y gesticulando con las manos, aparentemente sin haber oído nada. El almuerzo terminó y entonces Mateus y Pedro se despidieron de las tres mujeres, saliendo por la puerta de la pensión rumbo a las visitas de la tarde. Alice, Rosita y Aurora se acomodaron en la sala con las tazas de té y el silencio cómodo de quienes no necesitan llenar el aire con palabras. La luz de la tarde entraba por las ventanas en un ángulo dorado y Aurora sostenía la taza con ambas manos, los ojos recorriendo la sala con esa expresión de quien está pensando más de lo que aparenta. Después de un momento que fue más largo que el silencio habitual, dejó la taza en el platillo con un suave clic, miró a Alice y luego a Rosita y dijo con la voz tranquila de quien no pregunta sino afirma, «Quiero que me expliquen qué está haciendo el duque de Almena hospedado en su pensión, Alice, fingiendo ser otra persona». Alice y Rosita se miraron en una fracción de segundo que dijo todo lo que necesitaba decirse entre las dos, y Rosita fue la primera en hablar con una urgencia discreta en la voz. «Doña Aurora, por favor, nadie puede saberlo». Aurora no se movió. Mantuvo los ojos en Alice con esa paciencia de quien tiene tiempo y no tiene prisa, y Alice suspiró hondo antes de responder. «Está aquí por trabajo, doña Aurora, investigando tierras para la corona». Aurora la miró por un momento y luego dijo con una delicadeza que no ocultaba la firmeza debajo, «Alice, hija mía, un duque no hace eso. Conozco la fama de los Beaumont. Nunca lo conocí personalmente, pero estuve en Almena hace algunos años y sé que solo sale al campo cuando la denuncia es gravísima, porque la corona no confía esa función a nadie más». Alice se quedó en silencio por un instante y luego dijo con la mirada directa, «Doña Aurora, no puedo decir qué es, pero necesito que mantenga en secreto su identidad. Es muy importante». Aurora guardó silencio por un momento que pareció más largo de lo que era, y luego posó los ojos en Alice con esa mezcla de cariño y preocupación que era su marca. «Hija mía, estás embarazada», dijo con una voz que llevaba dentro algo de madre que no puede dejar de ser madre. «Sea lo que sea que haya traído a ese hombre hasta aquí, deberías estar lejos de cualquier problema que su llegada pueda causar. Me preocupo por ti». Alice sonrió con una ternura real y respondió, «Lo sé, doña Aurora, pero quédese tranquila. Es experimentado, sabe lo que está haciendo y yo estoy bien». Aurora suspiró con esa resignación de quien sabe que no va a lograr convencer, pero no puede dejar de intentarlo, y luego se giró hacia Rosita con ojos serios. «Cuídala, Rosita». Rosita sonrió y respondió sin dudar, «La estoy cuidando, doña Aurora. Puede estar segura». Los dos hombres llegaron tarde esa noche, y Alice los esperaba en la sala con la expresión de quien tiene algo importante que decir y no quiere dejarlo para el día siguiente. Esperó a que Pedro subiera y entonces le dijo a Mateus con una calma directa, «Necesitamos hablar». Le contó todo sobre Aurora, sobre el desliz de Rosita con el apellido, sobre la perspicacia de la señora que había oído más de lo que aparentó haber oído, y sobre la conversación que siguió. Mateus escuchó todo sin interrumpir y cuando ella terminó respondió con una tranquilidad que no era descuido, sino seguridad. «Quédate tranquila. Pedro y yo ya descartamos a doña Aurora hace algún tiempo. No tiene bienes considerables y sus tierras no tienen tamaño ni estructura para albergar una mina. Y como ya dije, me agrada mucho doña Aurora». Alice sonrió levemente y dijo, «Ni siquiera sabía que había sospechado de ella». Mateus la miró con una seriedad que llevaba dentro un matiz de honestidad que ella no esperaba. «Desconfiamos de todos aquí, Alice, incluso de ti»,
al principio. Alice alzó la mirada hacia él con una expresión entre la sorpresa y la risa, y dijo, ¿En serio? Mateus la miró con aquella calma directa que era tan suya y habló con una voz que tenía peso, pero un peso cuidadoso. Cada semana intercambiamos correspondencia con la corona. Sé tu historia, Alice, pero no necesitamos hablar de ella. ¿De acuerdo? Ella lo miró durante un largo momento, y en esa mirada había un alivio mezclado con algo que dolía de una forma antigua. Todo lo que ella había guardado con tanto cuidado, el nombre de Baltasar, los años en Vellano, la huida, él lo sabía, y ella no había elegido eso, pero también había en sus palabras, no necesitamos hablar, una generosidad que no había esperado. Realmente no quiero hablar de eso, dijo por fin, con una voz que salió más frágil de lo que pretendía. Mateus vio cómo sus ojos brillaban en ese instante, ese brillo húmedo que aparece cuando alguien ha estado sosteniendo algo pesado durante demasiado tiempo, y dio un paso hacia ella antes de hablar con una voz que había dejado de lado cualquier formalidad. Ahora, estás bien, Alice. Estás feliz, vas a tener a tu hijo y eso es lo único que importa. Ella lo miró y dijo con una honestidad que salió antes de poder contenerla. A veces tengo miedo de no ser suficiente para mi hijo, de no saber hacerlo bien. Mateus la observó por un momento y respondió con una firmeza suave. Eres una guerrera, Alice, una mujer increíble, y vas a ser una excelente madre. Me he convertido en un gran admirador de toda tu fuerza. Alice sonrió y dijo, Gracias, Mateus. Él tomó sus manos entre las suyas en un gesto que no fue calculado, que simplemente sucedió. Alice sintió el calor de sus manos envolviendo las suyas e intentó retirarlas con suavidad, pronunciando su nombre como advertencia. Mateus. Pero él no la soltó. La miró con aquellos ojos verdes que, bajo la luz tenue de la sala, tenían una profundidad de la que ella no conseguía apartarse, y entonces, con la otra mano, tocó su rostro con una delicadeza tan grande que parecía temer que pudiera romperse. Alice cerró los ojos por un instante, solo un instante, porque el gesto era demasiado gentil como para no sentirlo, y cuando los abrió, dijo en voz baja, casi sin aliento, Mateus, estoy embarazada. Tú eres un duque. Somos de mundos completamente diferentes. Él sonrió con esa suavidad que ella había aprendido a reconocer como la expresión más honesta de él, y dijo simplemente, Me gustas, Alice. Entonces se inclinó despacio, sin prisa, dándole tiempo para apartarse si lo deseaba, y Alice no se apartó. Sus labios encontraron los de ella con una delicadeza que no era timidez sino respeto, un beso suave y pleno que no pedía más de lo que daba, y que llevaba dentro todo lo que ambos habían construido en aquellos 30 días de desayunos y conversaciones nocturnas. Alice sintió algo soltarse dentro de ella, lentamente, como cuando un nudo que ha estado apretado durante mucho tiempo finalmente cede, y por un momento el mundo alrededor de el molino, las montañas, la misión, el pasado, el futuro, quedó en silencio. Cuando se separaron, los ojos de Alice estaban húmedos de una manera que no era tristeza, y en los de Mateus había una claridad nueva, de ese tipo que aparece cuando uno deja de luchar contra algo que era verdadero desde el principio. Mateus alzó ambas manos y sostuvo el rostro de ella con una delicadeza que parecía temer que el momento se rompiera si lo tocaba con demasiada fuerza, los pulgares reposando cálidos sobre sus mejillas, los ojos verdes fijos en ella con una intensidad que no necesitaba palabras, pero que aún así decidió usarlas. Sé que los dos estamos en momentos muy difíciles y que tal vez este no sea el momento adecuado, dijo con una voz baja y entera que parecía venir de un lugar profundo dentro de él. Estás a punto de traer una vida al mundo, y yo necesito descubrir dónde está la mina, saber quién es el responsable y salvar a esas personas. Pero creo que, después de todo esto, podremos sentarnos con calma y hablar.
Sus pulgares se movieron suavemente sobre el rostro de ella antes de completar. Porque realmente me gustas mucho, Alice, y creo que tú también sientes lo mismo por mí. Ella lo miró con esos ojos castaños que no sabían mentir, y entonces Mateusz la atrajo hacia su pecho con un cuidado inmenso, un brazo rodeando su espalda, el otro sosteniéndola cerca, la barbilla apoyada sobre la cabeza de ella, como si ese fuera el lugar más natural del mundo para estar. Y allí se quedaron en silencio, con la noche tranquila de el molino alrededor y algo entre ellos que ya no podía seguir siendo ignorado. Alice sabía que el día del nacimiento se acercaba de la manera en que el cuerpo avisa cuando ya no hay forma de ignorarlo, una presión diferente, un cansancio más profundo, un peso que ya no era solo el hijo, sino la inminencia de todo lo que estaba a punto de cambiar. Y en medio de todo eso estaba Mateusz, y lo que crecía entre los dos aún era difícil de nombrar, difícil de colocar en cualquier estante que ella conociera. En los días que siguieron al primer beso, hubo otros, robados en la cocina temprano por la mañana, intercambiados en el pasillo cuando Rosita estaba ocupada, breves y cargados de ese tipo de sentimiento que no necesita tiempo para ser real. Alice a veces se permitía imaginar, solo imaginar, que todo saldría bien, que él se quedaría allí en el molino, que ayudaría a criar a su hijo como si fuera suyo, que aquella pensión sencilla entre las montañas podría ser el comienzo de algo que ella nunca se había atrevido a querer. Pero sabía que aquello era una locura, y la parte de ella que había aprendido a sobrevivir siempre volvía para recordarle que Mateusz Beaumont era duque, era de Almena, era de un mundo que no tenía nada que ver con el suyo. El día de la cena en la propiedad de los López llegó con esa tensión silenciosa que Mateusz llevaba en el cuerpo cuando estaba cerca de algo importante, y Alice lo sintió incluso antes de que él dijera nada. Bajó a la cocina para despedirse, y había en él una seriedad distinta a la de otras noches, más concentrada, más pesada, como un hombre que sabe que lo que está a punto de suceder puede cambiarlo todo. Había enviado una carta al comandante de la corte días atrás, pidiendo que vinieran preparados porque la certeza de que López estaba detrás de todo había crecido demasiado para ser ignorada. Se acercó a Alice, puso las manos en su rostro con esa delicadeza de siempre y la besó con una calma que llevaba dentro algo de despedida, y dijo mirándola directo a los ojos castaños: «Esta noche, cuando regrese, necesitamos tener aquella conversación». El corazón de Alice se apretó de una manera que conocía, pero que aún no había aprendido a controlar, y asintió en silencio antes de decir con una voz que salió más firme de lo que sentía: «Mateusz, ten cuidado». Él sonrió y salió con Pedro por la puerta de la pensión. Francisco López los esperaba en la puerta con esa sonrisa amplia que Mateusz había aprendido a observar. Con otros ojos: «Señor Gaspar, qué bueno que llegó. Lo estábamos esperando para comenzar», dijo López con una cordialidad que sonaba exactamente como debía sonar, natural, cálida, sin ninguna grieta visible. Entraron, y la mesa de la cena estaba puesta con una abundancia que parecía calculada, como todo allí siempre parecía, cuando Mateusz se detenía a mirar con cuidado. La esposa de López entró poco después y se sentó con ellos. La conversación fluyó sobre el pueblo y sobre las tierras, y Mateusz esperó con esa paciencia entrenada de quien sabe que el momento correcto existe y que forzarlo cuesta caro. Entonces miró a López y dijo: «Señor López, ¿va a revelarme finalmente dónde puedo invertir mi dinero?». Y antes de que López abriera la boca, una voz llegó desde atrás, fría y tranquila como la de quien está completamente en control. «¿Acaso no es usted ya bastante rico, duque Beaumont?». Mateusz respiró hondo en un instante y se giró despacio, y lo que vio cayó sobre él con el peso de todo, lo que no había visto teniéndolo exactamente delante de sus ojos. Doña Aurora estaba de pie en la entrada de la sala, serena como siempre, el vestido gris arreglado, el cabello canoso en el moño de siempre, pero a su alrededor 5 hombres de expresión cerrada formaban una media luna que no dejaba dudas sobre lo que era.
Mateus se levantó de la silla despacio y dijo con una voz que controlaba cada sílaba: «Doña Aurora, ¿qué hace aquí?». Aurora sonrió con esa sonrisa que había engañado a todo un pueblo durante años y respondió: «Permítame presentar. Estos hombres son mis hijos, y Francisco es mi hermano». Y entonces todo encajó dentro de la cabeza de Mateus con esa crueldad de las revelaciones que llegan demasiado tarde. Aurora no tenía bienes porque todo estaba a nombre de Francisco López. Se quejaba de que los hijos rara vez la visitaban, pero ellos estaban allí todo el tiempo, disfrazados de empleados en las propiedades, circulando por el pueblo, sin que nadie sospechara. «Debe estar sorprendido, ¿no es así, duque?», dijo Aurora con una calma que era más amenazante que cualquier grito. Mateus la miró con esa serenidad que costaba caro mantener y respondió: «Confieso que sí lo estoy. Desconfiaba del señor López, pero no de usted. Jugó muy bien». Aurora inclinó levemente la cabeza como quien acepta un elogio con naturalidad y dijo: «Ahora vamos a negociar, señor Beaumont. Es simple. Quiero que avise a la corona que fue una falsa alarma, que no existe mina en el molino y que se vaya de aquí sin mirar atrás». Mateus la miró con una firmeza que no vaciló. «Jamás haría eso. Usted no puede seguir manteniendo a esas personas encerradas en una mina. Eso es inhumanidad, doña Aurora, y usted lo sabe». Aurora lo miró por un momento y luego dijo con una voz que perdió cualquier rastro de dulzura: «En este momento, Alice está siendo llevada a un lugar que no voy a decirle cuál es, y creo que usted le tiene bastante aprecio». Algo se endurece dentro de un hombre cuando el nombre de alguien que importa es usado como amenaza, y Mateus sintió que eso ocurría dentro de él en un instante, los puños cerrándose antes de que se diera cuenta, el cuerpo moviéndose hacia Aurora antes de que el pensamiento llegara. Dos de los hijos de ella lo sujetaron por los brazos con una fuerza que no dejaba dudas sobre quién mandaba en ese momento, y Mateus gritó con una voz que ya no tenía nada de calculada: «¿Qué hiciste con Alice? No toques a Alice». Aurora se quedó donde estaba, sin moverse, sin cambiar la expresión, y respondió con esa frialdad que es más aterradora que la rabia: «Haga la carta, señor Mateus. Avise a la corona que se equivocó. Váyase del pueblo, y yo liberaré a Alice. Ella estará bien». Mateus respiraba hondo intentando recuperar lo que el miedo había arrebatado, porque necesitaba pensar, necesitaba ser estratégico, y el corazón acelerado no ayudaba. «¿Qué garantías tengo de que Alice estará bien?», dijo con la voz más controlada que logró. Aurora respondió sin dudar: «Me gusta Alice. Cuidaré bien de ella siempre que usted se mantenga lejos de aquí». Mateus se quedó en silencio por un momento que pareció más largo de lo que era, y entonces dijo con una resignación que no era resignación verdadera, pero que necesitaba parecerlo: «Está bien, haré las cartas». Se sentó a la mesa, pidió papel y pluma y comenzó a escribir con esa mano firme de hombre que está en control incluso cuando nadie a su alrededor cree que lo esté. Escribió la carta para la corona diciendo que las sospechas se habían probado infundadas, que no había mina en el molino, que el pueblo era pacífico y que estaba regresando. Y luego escribió la carta para Alice, una despedida, palabras que decían que se había equivocado en sus sospechas, que necesitaba partir, que ella estuviera bien. Pero Mateus tenía un plan. Aurora leyó las dos cartas con atención, los ojos recorriendo cada línea con la desconfianza de quien no llegó hasta donde llegó siendo descuidada. Después las dobló, las guardó y miró a Mateus con una decisión final. «Preparé 2 caballos. Quiero que se vayan inmediatamente. Y recuerden, si vuelven a aparecer por aquí, pueden despedirse de Alice». Mateus y Pedro salieron por la puerta de la propiedad en la noche cerrada de El Molino, montaron los caballos en silencio y partieron por el camino de tierra sin decir nada, porque sabían que los ojos de Aurora los seguían desde alguna ventana oscura. Cabalgaron durante un tiempo que parecía no terminar, el bosque a ambos lados del camino y la oscuridad sobre todo, hasta que llegaron al límite del pueblo y Pedro dijo bajito sin mirar atrás: «Mateus,
Ya no nos están siguiendo. Mateus detuvo el caballo y respiró hondo, el pecho abriéndose como quien había estado conteniendo el aire demasiado tiempo. Pedro lo conocía lo suficiente como para saber que el silencio que siguió no era vacío, y entonces preguntó con su voz directa de siempre: ¿cuál es el plan? Mateus miró la oscuridad del bosque al lado del camino y dijo con una claridad que no había estado presente desde que Aurora apareció en aquella sala: los hombres del comandante llegan al pueblo por la mañana. Pero creo que sé dónde escondió a Alice. Conozco esa propiedad, Pedro. Estuve allí más de una vez y hay un lugar que Aurora nunca mencionó, pero que yo nunca dejé de notar. Se giró hacia el amigo y dijo: ve hasta el comandante. Dile que retrase la llegada 1 hora y cuéntale todo, cada detalle. Necesito que llegue cuando yo ya haya salido con Alice. Pedro lo miró con esa expresión de quien quiere protestar, pero conoce lo suficiente como para no hacerlo, y preguntó apenas: ¿estás seguro de que sabes dónde está y que dará tiempo? Mateus ya había girado el caballo hacia el bosque cuando respondió: voy a buscarla, saldrá bien. Y entonces Pedro continuó por el camino en dirección al comandante, y Mateus desapareció entre los pinos con el corazón latiendo con fuerza. El bosque estaba oscuro y cerrado a su alrededor, las ramas de los pinos cruzándose sobre su cabeza, y la luna apareciendo y desapareciendo entre las copas con una luz que apenas llegaba al suelo. Mateus guiaba el caballo con precisión, sin dudar en las bifurcaciones, porque había algo que Aurora no había calculado cuando eligió el molino como escondite: que el hombre al que intentaba expulsar había caminado cada rincón de aquellas tierras con la atención de quien sabe que los detalles salvan vidas. Y esta noche necesitaba que eso fuera verdad. El cielo aún llevaba ese color azul oscuro que precede al amanecer cuando Mateus llegó a las proximidades de la propiedad de Aurora, guiando el caballo entre los pinos con una cautela que no dejaba ningún ruido atrás. Conocía aquel terreno mejor de lo que Aurora imaginaba, porque en los primeros días en el molino, antes de que cualquier invitación fuera aceptada y antes de que cualquier confianza fuera construida, él y Pedro habían recorrido cada palmo de aquellas tierras en mínimo silencio, estudiando lo que los ojos de un pueblo tranquilo no pensaban en ocultar. Fue así como habían encontrado la capillita abandonada, devorada por la vegetación densa, escondida del camino principal por un muro de arbustos y árboles que la hacían invisible para quien no supiera que estaba allí. Mateus ató el caballo a una distancia segura, bajó y fue a pie por los 100 metros de tierra húmeda que lo separaban del lugar donde sabía que Alice estaba. Se detuvo por un instante entre los árboles y estudió la escena con esa atención entrenada que no apresuraba ni dudaba. La capillita era pequeña, de piedra gris cubierta de musgo, y frente a ella un hombre sentado en una piedra baja vigilaba la puerta con la postura relajada de quien no espera ninguna sorpresa en aquella madrugada silenciosa. Había un caballo atado al lado y ninguna otra presencia visible alrededor. Mateus calculó la distancia, calculó al hombre, y entonces se movió con una rapidez y un silencio que no daban tiempo de reacción. El hombre apenas había percibido que ya no estaba solo cuando ya estaba reducido e inmovilizado en el suelo. Mateus lo dejó en el suelo, se giró hacia la puerta de la capillita y gritó: ¡Alice! Desde el interior de la capillita llegó una voz que él reconoció incluso antes de que terminara de pronunciar su nombre: Mateus. Y había en ese único nombre tantas cosas: alivio, susto, alegría, que él empujó la puerta sin esperar nada más. Alice estaba de pie en el centro del espacio pequeño y mal iluminado, los ojos abiertos y brillando con una emoción que no cabía entera en su rostro. Mateus la miró durante un segundo completo, confirmando con sus propios ojos que estaba bien, que estaba entera. Corrió a abrazarla, y entonces dijo con una urgencia que no admitía demora: «Necesitamos salir de aquí ahora». Alice asintió y luego preguntó con una voz que aún temblaba levemente: «¿Quién está detrás de todo esto, Mateus?».
Él suspiró hondo y respondió mientras la ayudaba a caminar hacia la puerta. «Doña Aurora, ella es la responsable de todo. Es hermana de Francisco López, y sus hijos siempre estuvieron por aquí disfrazados de empleados en sus tierras. Ellos traían a las personas de otras ciudades». Alice se detuvo y lo miró con una expresión de incredulidad absoluta. «¿Doña Aurora?» Mateus asintió y dijo: «Sí, ella misma. Ahora salgamos de aquí antes de que aparezca más gente». La ayudó a montar el caballo con ese inmenso cuidado de siempre. Subió detrás de ella y partieron por el bosque con el día comenzando a clarear entre las copas de los pinos, la luz llegando poco a poco en franjas doradas que cortaban la oscuridad entre los árboles. Alice se apoyaba en él y Mateus sostenía las riendas con un brazo y la sostenía con el otro, atento alrededor por si lo seguían, y había en ese gesto simple una protección que ella sintió con todo el cuerpo. Cabalgaron en silencio cuando Alice de repente se puso rígida, y entonces vino un sonido que no logró contener, un gemido bajo e involuntario que lo dijo todo antes de las palabras. «Mateus», dijo ella con una voz que llevaba dentro algo urgente y asustado al mismo tiempo. «Detén el caballo». Él se detuvo de inmediato, y entonces la contracción llegó fuerte